estar hoy aquí para hablar con Paco. Me han encomendado esta labor y para mí me da muchísima ilusión poder hacerlo para que Paco nos cuente, bueno, Francisco Cuesta, Paco nos cuente y comparta con nosotros el trabajo que realiza en Proide. Para mí es privilegio por lo que Paco significa para mí, como guía, como compañero de trabajo y como amigo en Proide durante muchísimos años. Paco es voluntario de amplio recorrido en Proide, casi desde los inicios de la ONG, de esta ONG de La Salle, y es para mí, y creo que para muchos, es una de las almas y motores principales de Proide, de esta ONG. Porque Paco ha acompañado, apoyado y ha enriquecido la andadura de muchas personas dentro de la organización y de los que estamos y los que han estado, que hemos sido muchos, y lo ha hecho con un gran sentido de solidaridad, de fraternidad y sobre todo de sencillez. Bueno, entonces, ¿cuándo empezaste a colaborar en Proide y por qué? ¿Cuáles son los recuerdos de llegar a Proide y los contactos que tuviste? Pues lo mío fue entrar prácticamente definitivamente en toda la casa, porque nosotros vivíamos en San José de Valderas, a 14 kilómetros de Madrid, y vinimos a parar aquí al barrio y en el primer paseo que hicimos por el barrio, lo que era el Madrid antiguo, pues nos encontramos ahí en la puerta con una señora que salía de una convivencia. Nosotros entramos, por tanto, por ahí, por una convivencia que llevaba un hermano aquí sobradamente conocido, Eduardo Malvido, y con él estuvimos 18 años. Dentro de esos 18 años, un día me hablaron de una organización no gubernamental, cosa que para mí no era demasiado nuevo, porque ya estaba trabajando en los asuntos sociales y catequéticos de aquí de la parroquia, que está ahí a un paso, y por tanto, dentro de una mentalidad mía de colaborar con temas de formación y de la Iglesia, relacionados también con la Iglesia, que ha sido prácticamente toda mi vida. La verdad es que vine al sitio adecuado desde el primer momento, porque el comprar aquí la casa fue una necesidad que surgió donde vinimos con la abuelita y toda la familia, de los cuales conoces a mi hija, que es vecina prácticamente aquí, y mi hijo, que está en Bruselas y fue también aquí en su juventud una persona muy querida y muy organizadora. Entonces se puede decir que estás aquí casi desde que empezó Proide. Sí, llevaba 4 años Proide. Y como lo primero que hice fue pertenecer a una asociación aquí, por ahí pasé a ver al hermano Egusquiza, que de entrada me dijo: ¿tú qué has sido? Digo, empleado de banca. Dice: va, empleado de banca, pues aquí con nosotros, ¿qué vas a hacer? Bueno, ya buscaré cosas para ti. Y bueno, pues a partir de ahí, lo primero que hice fue un gran calendario de estas medidas, no lo he traído, pero se puede hacer la idea, porque era una ilusión que tenía el fundador prácticamente de Proide con otros, Malvido. Y había que responder a esta ilusión que él tenía de siempre. No sirvió de nada, pero lo hicimos. Es decir, has estado desde la época en que han estado los fundadores de Proide, hasta todas las personas que han pasado y hemos pasado por aquí, ampliando el trabajo de la ONG. ¿Qué te ha aportado en todos estos años? Bueno, Proide tiene ahora 33 años, quitándole 4, pues es lo que llevas aquí. Sí. ¿Qué te ha aportado Proide en todos estos años como persona? Pues a mí muchísimo, porque esta iniciativa venía en realidad a dar respuesta a la inclinación que yo tenía de siempre. Tenía en Alcorcón, en San José de Valderas, y yo tenía, porque la llevaba yo prácticamente desde el principio,
una pequeña organización de, relacionada con el colegio, con los frailes de allí, del barrio, y con la parroquia. Y esto ha sido en realidad, soy de formación de seminario y por tanto era lo que a mí me iba por formación, por vocación, bueno, encontré la horma de mi zapato. ¿Tu familia? ¿Qué ha supuesto el que seas voluntario de Proide con tanto empeño y con tanta dedicación? Nosotros éramos un bloque los cuatro, tengo un hijo, está en Bruselas, una hija que vive aquí al lado, está en el Gregorio Marañón. Los dos, como tenían una edad ya de 14 y 16 años y tenían una formación así muy líder en Alcorcón, entre los jóvenes, se metieron en una asociación que se estaba muriendo y la rehabilitaron. Ahí justamente enfrente, en una pequeña oficina que montaban en ese colegio de al lado de las monjas, no sé de qué congregación son. Y yo con mis asuntos de Cáritas, como hacía ya en San José de Valderas, y secretaría de la parroquia. Muy bien. Bueno, me consta que dentro de Proide has hecho de todo, de todas las labores y de todas las áreas en las que trabaja Proide, en todas has podido participar, pero has tenido más influencia en el área de los proyectos y el área de cooperación al desarrollo, ¿no? Sí. En tu opinión, qué ha aportado Proide a todos esos países empobrecidos a los que ha podido apoyar en diversos proyectos, y en España también el trabajo que se ha hecho aquí de educación para el desarrollo? ¿En tu opinión? Pues hombre, yo cogí esto de la mano del fundador, que era Pedro Arrambide, y era un hombre que se había movido por el mundo entero, tenía palabra en Estados Unidos y sobre todo en el Oriente Medio, donde capitaneó pues un tema que a vosotros os resultará ya demasiado lejano, pero la hambruna del año 78-79 a nivel mundial fue un vuelco de toda la actividad prácticamente de los movimientos católicos, pero también sociales del resto, y lo presidía Pedro Arrambide. A mí esto, pues en cierto modo, me metió en algo que conocía poco, porque todo lo más a nivel de la parroquia allí en San José de Valderas. Aquí estuve también desde inmediato en temas sociales, y ahí al lado, en el Colegio de las Hermanas, teníamos la Secretaría de Cáritas de Madrid para este barrio, con la que yo empecé junto con, primero yo, y después pasó conmigo una persona que tú conoces mucho también, Javier. Uno de los directores de Proide. Sí, sí, que fue luego muchos años. Sí. Mi director aquí, sí. en la Salle. Bueno, y continuando con lo que nos contaba del trabajo, digamos, de cooperación internacional en otros países, ¿has tenido la oportunidad de visitar alguno de aquellos países donde se apoya? Sí, solamente África del Norte. El centro no pasé. Fue mi bautismo, porque además Pedro Arrambide, en las primeras ocasiones que nos sentamos a hablar un momento, me dijo: mira, aquí la miseria no huele, así que para que te enteres, lo primero que voy a preparar es tu viaje por África. Dice, así que no será mucho, pero te pasarás ahí unos 20 días y yo te marcaré un poco. Entonces, primero Costa de Marfil, de ahí a Togo, y prácticamente nada más, porque una entradita tuvimos en Benín. Pero fue nada más un día, allí unas horas, y en total todo ello 23 días creo que fueron. De todas maneras,
era un poco la puesta en marcha y el enterarme de lo que yo de alguna manera podía tener en la imaginación, porque aunque esto viene un poco a destiempo, pero yo tenía vocación de misionero porque mi madre había estado toda la vida, toda mi pequeña vida, diciéndome que me quería misionero, que quería un Francisco Javier Javier. Bueno, entonces eso lo llevaba de alguna manera interiorizado. Y pues me hizo ilusión ir y conocer a los hermanos que estaban precisamente en el ambiente por el que yo de alguna manera había soñado en la vida. Y aquí luego después me correspondió ser la persona a la cual podían dirigirse, con la que podían enlazar, a la que podían presentar en aquel momento ideas y propuestas de acercamiento, soluciones que luego después afortunadamente han sido mucho mejor desarrolladas, pero vamos, Pedro Arrambide tenía mucha idea, era un hombre que había recorrido prácticamente medio mundo, bueno, porque me ilusiona tanto, había hecho gran parte de su vida, había dejado huella en los Estados Unidos, pero sobre todo en el Oriente Medio, donde había sido en la hambruna del 87, ya no sé, estoy ya con esta edad, confundo fechas, en la hambruna del Cuerno de África. Del Cuerno de África, sí, pues él fue el encargado de canalizar la ayuda del mundo entero que llegaba a la zona, pero que era distribuida luego después con camiones a los cuales de los que le dieron a él la autoridad para llevar a cada lugar las provisiones que aliviaran momentáneamente el hambre absolutamente destructiva de la zona. Claro. Y de tu experiencia en esa zona del Golfo de Benín, ¿qué destacarías de conocer esa realidad tan diferente, entornos rurales tan diferentes al que tú conocías de aquí, de tu realidad en España? ¿Qué destacarías? Hombre, lo único que puedo destacar realmente pues es que conocí a los misioneros en su ambiente, porque desde el primer momento ellos siempre te integran, desde luego no creo que yo fuera un caso único, y pues estaba en toda la actualidad de los hermanos en las diferentes misiones que tienen Togo, en las de Togo y Benín, nada más. El resto pues lo he ido conociendo luego después un poco, pero ya por escritos. A mí más experiencia que esa no, de mí no se puede esperar. Muy bien, bueno, pues justamente de toda esa experiencia, no solo ese viaje, sino de todo lo demás que has hecho aquí, ¿qué crees que no has hecho? ¿Qué te hubiera gustado hacer en Proide que no hiciste aún? Pues siempre he tenido un poco la inclinación por ahí, pero como no se me han abierto el camino, porque Pedro Arrambide me puso enseguida en temas de oficina, en desarrollar, presentar proyectos rudimentariamente, porque hablando contigo tengo que decir así tal cual, vamos, lo que yo hacía ahora mismo, pues considero que era de un simple aficionado, no tenía la preparación, bueno, y tampoco había anteriormente maestros más que el hermano Pedro Arrambide Jauregui y un poquito el hermano Pedro, familia del hermano Felipe. Por tanto, aquí, una vez aquí ya centrado totalmente en la labor de oficina, hacer pequeños proyectos de los cuales pues quedarán por ahí rudimentos de lo que hacéis ahora. Bueno, muchas cosas más, Paco, muchas cosas más. Bueno, ¿qué sacrificios o qué renuncias has tenido que hacer para ser voluntario de Proide? Pues qué sé yo, más yo tengo que valorar lo positivo que renuncias, porque a mí me venía esto, lo dije antes, como el complemento
a todas mis ilusiones misioneras de la vida. Y por tanto, como eso, pues no sé si vale, quizás no valía tanto hoy, pero para mí era una preparación que yo llevé en casa, porque mi madre era un elemento en este aspecto muy activo y me infiltró ese espíritu desde el principio, y por tanto yo aquí venía a realizar pues aspiraciones, porque llegué con 25 años, o sea que 24, o sea que ya era una persona madura, y que las aspiraciones que había tenido antes yo no las podía cumplir, como hubiera sido el trabajo en misión, pero yo ya estaba casado, tenía mis hijos, Javier ya tenía 15 años, o sea, y Nieves, para ti, claro, para el resto, pues no, mis hijos pues ya estaban en pubertad adelantada. Bueno, en Proide es muy importante el voluntariado, o sea, las personas que trabajan de manera voluntaria, y tú pues eres uno de los mejores ejemplos de ello, el compromiso y la entrega, y las ganas, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona para, no convencerla, pero sí para contarle qué significa ser voluntario y por qué sería voluntario de Proide? ¿Por qué sería bueno ser voluntario de Proide? Pues, hombre, para mí era simplemente lo que he dicho un poco, o he venido expresando de diferentes maneras. La salida a misiones, es decir, a ese tercer mundo que se presentaba entonces como algo muy lejano y muy, no sé, en un plano un poco demasiado de protector y menos formador de continuadores en eso. Y entonces eso me lo enseñaron a mí, porque tenía al principio aquello de pues ir a los pobrecitos allá a predicar, no sé qué. Eso fue la formación prácticamente de toda mi vida, hasta, bueno, toda mi vida, hasta los 20 años, 24, que fue cuando empecé aquí. Era eso, ir allá a predicar. Pues yo vine aquí con 60 años, poco más, y tengo 84 largos. Muy bien. Cumplo 85 este año. Entonces, bueno, una parte muy importante, porque al principio uno crece, luego se estabiliza, y en esa situación afortunadamente estoy, porque con 85 años, 86 casi, pues ya no cuento años, porque estoy ahí metido desde hace tiempo y no cabalgo, sigo, y por tanto en ese aspecto me parece que es darme una continuidad y seguir en meseta. Muy bien. Pues son años de un voluntariado de alto nivel, sí, digamos, senior. Bueno. Entonces quizá tú seas una persona que ha mirado con una perspectiva el crecimiento de Proide, ¿no? Muy cercana, una perspectiva cercana. ¿Qué destacarías de la evolución de Proide en estos 33 años que lleva funcionando? Bueno, yo tengo que expresarlo de una manera pues general, y por tanto yo he venido a parar a un equipo con unos valores tan grandes que, bueno, algo habré aprendido, ¿no? Pero Javier ha sido una persona silenciosa, callada, así, andaba bajito, yo creo, incluso, pero para mí ha sido siempre el modelo de gigante que me hubiera gustado ser yo. Por tanto, él puso las bases, la continuidad, no desmerece en absoluto, por tanto, pero como estoy hablando con la persona, con gente interesada, pues no puedo decir más. Y yo he estado ahí siempre, pues al rebufo, y me cabe el honor de haber pescado por una entrevista a la persona que me está haciendo la entrevista hoy.
Así es. Curioso, pero para mí emocionante, de tal manera que efectivamente me estoy emocionando. Sí, porque es una parte ya muy importante de mi trayectoria, de mi vida. Y por tanto me toca en este momento donde ya no tengo defensa, porque no estoy hablando así para un público absolutamente desinteresado, que bueno, le puedes ver la anécdota nada más, pero es que de alguna manera estoy en un punto muy importante de mi vida. Y yo luego después no he hecho más que respirar pues por el mismo ambiente. Y por tanto, pues aprender y ayudar. Pues Paco, lo que tenemos, todos los que hemos estado en Proide, solo es gratitud para ti y seguimos teniéndola. Yo creo que, aunque siempre has dicho que estás a rebufo, que estás así en un sitio, ¿no?, detrás de, pues has hecho cosas muy grandes y justamente haces honor al lema de Proide, ¿no? Pequeñas personas haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Bueno, el lema lo conocéis casi todos. Pues finalmente quería preguntarte, ¿qué mensaje nos dejarías a las personas que actualmente trabajamos o colaboramos en Proide? Pues a mí me parece que es un premio el trabajar en esto, simplemente el trabajar en ello, el colaborar en esto, es un verdadero premio, porque te completa, puede completar, vamos, a la persona en aquellos sentimientos de salir y elaborar acciones o apoyar acciones en el desarrollo de ese mundo que provoca el que masas completas de gente que no tenían iniciativa encontraran la manera de realizarse como personas, como líderes de los espacios donde han estado sometidos toda la vida y hayan desarrollado su país y el mundo. Muy bien, yo creo que Paco nos has dado un testimonio muy bonito en nombre de Proide, creo de todos, y mío, sabes que muy particular. Pues muchas gracias. También me emocionó. Bueno, Muchas gracias. pues Lucía tuvo el atrevimiento de llamarnos para pedirnos una ayuda para una exposición que tenía que hacer sobre temas relacionados con la sanidad y la arquitectura. y la arquitectura asociada a su carrera, pero el venir a una asociación así pues me dio la posibilidad de darle la idea de que nosotros podíamos de alguna manera colaborar con eso y hacer una publicidad que se hizo y de la que surgió pues un viaje, creo, a Hispanoamérica, ¿no? Sí, a Colombia. A Colombia. Pues Sí, eso, son muchos recuerdos, muchas historias, muchos recuerdos que tengo el privilegio, y por eso lo dije desde el comienzo, de ser una de las personas que ha estado con Paco, bueno, desde que llegué aquí, yo ya también llevo muchos años, y de saber que todo su testimonio y lo que nos ha compartido, pues viene de una realidad muy, muy grande que parte de, vamos, de su corazón y de su sencillez. Así que muchas gracias de nuevo, Paco. Muy bien, pues nada más, porque a mí eso me ha llenado muchísimo y me ha dejado además en la situación que me corresponde, ayudar y servir y hacer lo que me